La retórica pone en juego dos niveles de lenguaje, el lenguaje propio y el lenguaje figurado. Esto quiere decir que en todo acto comunicativo hacemos uso de un significante, lo literal y lo objetivo, y de un significado que es lo simbólico y lo subjetivo. Ambos elementos, el significado y el significante, van unidos mediante el llamado punctum, que según la definición de Barthes, es por lo que pasamos de una lectura simple a otra figurada. Esto se debe gracias al uso de las distintas figuras retóricas, las cuales podemos clasificar según dos dimensiones. Ahora hablaremos de las figuras de adjunción. Según la naturaleza de su operación, las figuras de adjunción son aquellas en las que se añaden uno o varios elementos a la proposición. Ahora, las figuras de adjunción con elementos de identidad nos dan la anáfora o repetición, gradación y reduplicación. Con elementos de similitud, de forma nos dan la literación. Con elementos de similitud de contenido nos darán lo que es el simil o comparación y pleonasmo. Con los elementos de diferencia nos darán la derivación, y con los elementos de oposición de forma nos dan el calambur o paranomasia. Con los elementos de oposición de contenido nos darán la antítesis. Con elementos de falsas homologías o de doble sentido se consigue la sinestesia y silepsis. Y para concluir, con elementos de falsas homologías de paradojas nos darán la paradoja. Ahora bien, describiremos cada una de estas figuras. La anáfora consiste en repetir a propósito palabras o conceptos de un mismo tema. La reduplicación consiste en repetir consecutivamente un mismo vocablo en una cláusula. La gradación consiste en juntar palabras o frases que vayan ascendiendo o descendiendo de manera que se exprese algo mayor o menor a lo anterior. La aliteración consiste en la repetición de un mismo fonema o fonemas en una misma frase. La comparación consiste en, valga la redundancia, comparar una cosa con otra. El pleonasmo consiste en usar vocablos innecesarios en una oración para dar un sentido más completo y añadir expresividad. La derivación consiste en emplear una o dos voces de una misma raíz en una frase. El calambur es una agrupación de sílabas de manera que su significado cambia totalmente. La paronomasia consiste en ocupar dos frases o palabras semejantes en sonido, pero diferentes en significado. La antítesis contrapone una frase o palabra a otra con un significado diferente. La sinestesia une dos imágenes o sensaciones que vienen de diferentes dominios sensoriales. La silepsis consiste en usar una misma palabra, ya sea en sentido recto o figurado. Y finalmente, la paradoja consiste en ocupar expresiones o frases que des contradicción.